Soy Ana María Arenas Mejía, soy una nana lectora y hago parte de la Red de Educación Inicial de Risaralda, REI, y también de la Red de Lenguaje para la Transformación de la Formación Docente en Lenguajes, el Nodo Norte del Valle en articulación con el Eje Cafetero. En el año 2023 le presentamos la propuesta a la institución educativa San Vicente Hogar para realizar un proceso con el Servicio Social del Estudiantado sobre una escuela de formación en mediadoras de oralidad, lectura, literatura y producción de textos. Tuvimos la aprobación de la rectora, de la coordinadora, del consejo académico. Se le hizo la presentación a todas las niñas del grado 10º y 7 de ellas aceptaron el desafío, el reto de hacer esta experiencia de la Escuela de Formación de Mediadoras. Contamos con el respaldo del Banco de la República, el área cultural aquí en Pereira. Nos ofreció un curso de formación sobre arte y educación, Mundos Posibles, con la artista Georgina Montoya. Pues realmente fue un proceso muy importante porque este fue enfocado específicamente al desarrollo de narrativas y creación a partir de un dispositivo que es el objeto libro. Creo que una de las cosas como más interesantes fue las posibilidades experimentales que nos permite la narración a través de la imagen, a través del texto, del juego de palabras. Pero además de eso también creo que una cosa que fue potencia importante como en esa activación fue sobre todo como los procesos autobiográficos, los procesos de pensarse a sí mismo, los procesos de mirar hacia adentro para a partir de allí empezar a potenciar otros procesos que se fueron dando como a lo largo de los varios meses que estuvimos trabajando, digamos como en este ejercicio. La participación de Georgina fue muy importante, ya que nosotras fuimos desarrollando esa habilidad de crear, porque muchas de las nanas éramos un poco cerradas a la parte del arte, a la parte de imaginar, a la parte de crear. Aprendimos más que todo como los diferentes tipos de libros, que podemos expresarnos a través de ellos, podemos dar a conocer nuestro punto de vista, cómo nos sentimos, nuestras experiencias, y dar a conocer al público qué es lo que pensamos. Se fusionaron el arte, la creatividad con el componente educativo, les generó una ampliación de las expectativas a estas nanas lectoras, porque en varias ocasiones tuve la oportunidad de hacer la retroalimentación, de mirar el proceso, y ellas reconocían cómo esa participación en estos talleres de formación les permitía desarrollar la creatividad, fortalecer el pensamiento crítico, generar otro tipo de ideas. Entonces yo creo que en esa medida es fundamental que para la implementación haya habido esta preparación. A medida que íbamos como navegando en este encuentro con las niñas y con las mujeres que nos estuvieran acompañando, cosas fueron cambiando en el camino, y yo creo que es una de las cosas interesantes en los procesos de educación, como que no seamos tan rígidos con lo que tenemos, con lo que llevamos ya como dentro de nuestra vida como académicos, como maestros, sino también como escuchar a nuestros estudiantes, y yo creo que eso fue algo importante. Tuvimos la posibilidad de hacer un libro expandido que se salía de lo bidimensional, verlo como en 3 dimensiones. Hicimos una cantidad de experiencias alrededor de la creación del fanzine, del fotolibro, del libro arte, para ir entrando en nuestro interior a manera de hurgar sobre nuestras memorias, nuestra trayectoria vital, y fuimos así creando un diálogo entre el interior y el exterior sobre las posibilidades que tenían también las imágenes al interior de nuestra vida y cómo las podíamos sacar en forma de arte. A través de ese proceso de formación logramos una mirada mucho más profunda sobre las posibilidades del arte, de la creación, de la imaginación. Durante ese proceso también hicimos una lectura de muchos libro-álbum, exploramos a autores de libro-álbum de la colección colombiana, por ejemplo, Ibar Dacol, Jairo Buitrago, Claudia Rueda. Hicimos una lectura a profundidad de otros referentes del libro álbum a nivel mundial como Anthony Brown, Oliver Jeffers,
Jutta Bauer, Shaun Tan, Jimmy Liao, entre muchos otros. Nosotras, sinceramente, yo no tenía un buen conocimiento sobre los libros álbum y cuando estuve haciendo el proceso con Ana, pues era hermoso ver cómo era tan diferente los libros a que normalmente conocía a los libros para niños. Bueno, un libro álbum es un formato de libro en la que se basa principalmente por dibujos y texto. Y esto ayuda a las niñas a poder fomentar su creatividad, su imaginación y poder hacer que ellas desde muy temprana edad empiecen a amar la literatura y la lectura. En la fase de interrogación con las niñas hicimos diálogos muy importantes, diálogos generadores alrededor de qué querían aprender. Y ellas querían aprender qué era un libro álbum, cómo habían nacido los libros álbum, cuántos años tenía ese género de libro álbum, quién se lo había inventado, cuáles eran los representantes más importantes del libro álbum, qué colombianos habían escrito libro álbum. Se hicieron una cantidad de preguntas. Ahí vimos un elemento muy importante, es que al principio cuando les dijimos hagamos preguntas, las niñas lo que hacían es dar respuestas y luego se fue desarrollando esa capacidad de indagación, de problematizar la realidad, en este caso la relación de las lectoras con los libros álbum. Al inicio empezamos como a conversar con las niñas de pues, que sentían que era el libro álbum. Entonces ellas nos decían, primero pensaron que era un álbum de fotos, pero entonces empezamos a hacer un ejercicio que era como escuchar una canción que era de un colibrí. A ellos les terminó gustando mucho esa canción y cuando ya empezaron a comprender más como qué era el proyecto que estábamos haciendo con ellas, como que le dieron el significado de la canción, que era como que se transformaba, que era mágico, y pues le quisieron dar ese nombre. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Ver a un grupo de estudiantes de 10º conectadas absolutamente con sus niñas de preescolar pequeñas, quienes las llamaron nanas lectoras, es un ejercicio muy lindo en la medida que le permite a la estudiante de 10º aprender, pero también enseñar, convertirse en la mentora de una niña de 5 años que apenas se está acercando a esta magia y poder materializar un ejercicio de producción de las niñas desde sus gustos, desde sus intereses y que hubiera sido una construcción colectiva. A partir de toda la planeación, donde las niñas dijeron tenemos que conocer qué son los libros álbum, leer muchos libros álbum para saber cuáles son sus características, su funcionamiento, su organización, descubrir cómo es que se configuran los personajes, se genera el conflicto, empezamos a vivir la experiencia. Y era una experiencia que estaba siempre ligada a generar experiencias lectoras desde distintas modalidades de lectura, la lectura compartida, la lectura en voz alta, una lectura en grupos más pequeños que tenía interrogación de textos y lecturas, las voy a decir, anticipar, que es definir las primeras hipótesis que se hace un lector frente al texto, la lectura que permite el análisis de los personajes, el análisis de la relación de los personajes, también una lectura que permita identificar las marcas textuales donde está la espacialidad, la temporalidad, descubrir el conflicto,
también las posturas de los personajes frente a los conflictos, la generación de ese programa narrativo, cómo se soluciona desde las distintas posturas, saber si funciona y el final de la historia. Entonces, con las niñas se crearon unos personajes que eran unos personajes reales que se hicieron con material reciclado. Esos personajes se jugaba con ellos en pequeños grupos acompañados por la nana lectora, que ya eran las mediadoras. De ese primer juego sale una reseña o un relato oral que se confronta con esas características que tiene un relato o primera historia narrativa. Entonces, si los personajes están descritos, si están ubicados espacial y temporalmente, si en la historia aparece un conflicto. Esas historias que primero fueron orales se digitaron y en un siguiente encuentro se crea como una confrontación de esa historia y las nanitas, que son las niñas de transición, y las nanas, que son las mediadoras, siguen en experiencias lectoras para enriquecer esa posibilidad y surge un segundo relato. Ese segundo relato ya está más afinado porque ha habido una lectura crítica. Luego se le manda una carta a las familias para que las familias en el tiempo de vacaciones en junio cree la espacialidad, o sea, cuál es la atmósfera en la que viven los personajes de esa primera historia y ya en un segundo relato. Cuando llegamos de vacaciones, las niñas traen esas bellezas de maquetas donde hay océanos, hay montañas, hay desiertos, y es allí donde nuevamente nos sentamos las nanas, las nanitas y la formadora a revisar qué tan completa está la historia de acuerdo con todas esas condiciones que tiene un texto narrativo. Se hace una tercera versión de la historia, ya tenemos una versión final. Esa versión final se hace un análisis de las secuencias, todo es con las niñas de carácter participativo. Entonces dice, hasta aquí va un elemento, una secuencia, aquí otra y otra y otra. Entonces por grupos teníamos siete grupos, cada uno de los grupos asume, se definen las responsabilidades de la ilustración de cada una de las secuencias, teniendo muy claro que no se trata de representar, sino que se trata de asomar algún elemento de esa secuencia que quede, digamos, como anunciado de una manera muy sutil la historia que se está contando. Cuando terminamos de hacer toda la ilustración de las secuencias, se generan los aspectos paratextuales, o sea, las niñas definen el título de la historia, quiénes son las autoras, quién es la coequipera o compiladora, crean también el nombre de su editorial, crean el ISBN, definen una dedicatoria, luego hacen las reseñas biográficas, ellas le cuentan al público que las va a leer quiénes son ellas como escritoras, y por último se crea una reseña del libro. Comenzó a decir, mami, ¿este libro qué es? ¿De qué trata? Mami, esta letra es tal, mami, esta letra, yo no entendía el por qué. Cuando comencé ya a meterme ya en el cuento, pero ¿qué es el proyecto? Era algo a gran escala, algo que yo decía, ella está creando un libro en serio. Entonces me comenzó a contar los muñequitos que estaban en Bogotá. Yo, mami, ¿usted dónde se inventa todo eso? Mami, es que estamos haciendo un libro y eso va a ser algo muy importante, mamá. Y vamos a ir y vamos a exponer. Y yo, ellas tan pequeñas en algo así.
los monstruos y el ángel Peach, ellos dos eran amigos, luego se pelearon y le dijeron a ella: voy a destruir esa bendita casa. Luego, en Bogotá habían dos monstruos que peleaban mucho y luego se hicieron amigos. Cuando se hicieron amigos, le dijeron uno entre el otro, dijeron: ¿será que podemos ser amigos del ángel? Y pensaron y se quedaron dormidos. Las tres amigas salieron a buscar un tesoro. Entonces dijeron: vamos a buscar por el fondo del mar. Y buscaron hasta el fondo del mar y encontraron algo brillante, pero no era oro, era comida, ya que no tenían nada que comer debajo del mar. Vio que se asustó mucho, entonces fue corriendo donde la mamá y fue el papá. La reina del mar tuvo una amiga que se llamaba la tortuga del mar mágica. Y después se encontraron a Francie y dijeron: hola, ¿quieres ser mi amiga? Durante ese proceso de formación, tanto las mediadoras como la nana lectora íbamos generando una lectura de carácter anticipatorio, fuimos descubriendo cómo funcionaba el libro álbum y dándonos cuenta que el libro álbum es un género literario y editorial que crea un diálogo entre el plano de la imagen y la ilustración y el plano del lenguaje escrito. Y por eso fuimos entendiendo también la necesidad de observar la imagen para entender la historia, porque la diferencia entre un libro ilustrado y un libro álbum es que se necesita ver el plano de la ilustración para entender la historia. En el cuento ilustrado lo que se hace simplemente es que la ilustración complementa y enriquece lo que está narrado, mientras que en el libro álbum lo puede negar, lo puede contradecir, lo puede simplemente sugerir. Pues a mí me encanta, porque el libro álbum lo que hace esencialmente es establecer un diálogo entre la imagen y el contenido, o el texto, o la historia, dándole un protagonismo muy importante a la imagen. A mí me parece que esa es una manera muy importante de crear el vínculo del niño o de la niña con la literatura. Cuando nosotros nos sentamos con un niño o con una niña a leer, desde que están en el regazo de uno y todavía no saben coger bien el libro y todavía no entienden de qué se tratan las letras ni las formas, empiezan a identificarse con los colores, empiezan a identificarse con las formas y por ahí empiezan a atar lo que puede ser la historia. Yo no podría entender el proceso de un niño o de una niña hacia la lectura si no fuera a través de un libro álbum. Alrededor de las experiencias lectoras, entendidas como dice Jorge La Rosa, que es una vivencia que nos transforma. Él dice también que nos puede deformar, que nos convierte en otra posibilidad de ver el mundo mucho más rico, plural, abierto, con mayores perspectivas y horizontes. Las niñas, las mediadoras y las formadoras y las maestras también fuimos construyendo una comprensión mucho mayor de lo que implica la literatura en la formación de un sujeto que es capaz de reconocer no solamente su historia, sino la historia de muchos otros. Identificar las tramas, los conflictos, cómo aparece el programa narrativo, que son las estrategias que los personajes van construyendo para solucionar ese conflicto. A veces funciona, a veces no funciona y tiene un final. Después de haber tenido una cantidad de prácticas alrededor de los juegos, las canciones, la expresión también teatral, corporal, porque leíamos, por ejemplo, Dónde viven los monstruos, y con las niñas hacíamos ejercicios de asumir un juego de roles para que algunos fueran Max, los monstruos, la fiesta de los monstruos. Es decir, íbamos recreando a través del cuerpo, la gestualidad, el movimiento, otras formas de contar esa historia. Esos juegos y los cantos fueron muy llamativos, tanto como para nosotras como para ellas,
porque ellas al ver que no era solamente como lo mismo que se hace en una jornada pues académica, que es escribir, hacer, que hay que aprendernos esto, es interactuar entre todos, que saber que no era como que fuéramos unas maestras, sino más como unas acompañantes, tanto así como las nanas, que es el significado más que todo como de abuelita, de que la abuela está, que las acompaña, que se ríen, que se divierten. Fuimos ganando confianza, apropiación de lo que implica la literatura como ese gran universo simbólico, y llegó el momento en el que desde la pedagogía por proyecto, viviendo las fases que las voy a nombrar, la fase de interrogación, la fase de proyección, la fase de vivir la experiencia o ejecución y desarrollo, y también la fase de valorar la experiencia, documentarla y socializarla. Me llamo Arianela y este colibrí se presenta del proyecto Colibrí. Había una vez un conejo que se llamaba Encantado y estaba de día y estaba lloviendo y viajaba al mundo del mundo. Bueno, el proyecto Colibrí como tal, pues a Arianela le encanta inventar historias desde chiquitica. Ella es una niña de las que, digamos, se pone a contarles una historia y le cambia a usted la voz según el personaje que esté creando, le cuenta cuentos al papá, a toda la familia. Y yo le preguntaba a mi papá que cómo nacía la lectura. Y entonces él me contó que empezó la lectura así. Primero unas personas quisieron hacer unos cuentos para que los niños empezaran a leer. Las niñas desarrollaron capacidades y habilidades de entender más los libros álbum, a entender qué habían en las imágenes, qué les querían decir las imágenes, aprendieron a leer y a escribir a su manera. Son niños que aman la lectura y que crecen leyendo, y los hemos visto crecer leyendo increíble y convertirse en adolescentes o en adultos jóvenes muy buenos lectores. Claro, si usted lee, pues también tiene otra relación con el otro, con el entorno, con el territorio y sobre todo con el otro. Realmente fue una bonita experiencia poder realizar, poder como fomentar a las niñas a que empiecen a amar la literatura desde muy chiquitas, a que empiecen a crear sus propios libros álbum. Es orgulloso, toda la familia nos sentimos orgullosa de ella porque pues ella no le da pena hablar, no le da pena nada, entonces como llegar ahí como mucha grande, coger un libro y exponerlo pues como adelante de todos los padres de otros colegios que estaban ese día ya escuchando las oratorias de los otros niños. Entonces es importantísimo porque eso explota de una manera muy natural y sin ser obligados a que ellos impulsen esas dones o esas habilidades que ellos pueden llegar a tener. Una vez que están elaborados los libros, entonces se plantea un microproyecto para trabajar de manera participativa cuál es la labor para que haya mucho público en el lanzamiento de los libros que se va a hacer en la feria. Entonces se plantea que es necesario hacer un afiche promocional, hacer unas notas de voz, hacer también unos separadores de libros para la entrega, unas llamadas a los medios de comunicación para convocar. Hacemos un taller con los padres de familia también en el Banco de la República para que las niñas den a conocer su obra y sirve como preparación a ese momento de socialización. Vamos con las familias al Museo de Arte porque la idea es el agenciamiento de los derechos culturales de las niñas, tanto las de preescolar como las que son mediadoras, y de las familias, ampliando ese horizonte de apropiación de la ciudad, también en el fortalecimiento del vínculo ciudad-ciudadanía.
Y un momento definitivamente que fue épico para la institución educativa fue haber tenido la oportunidad por primera vez de participar en una feria del libro. Y una feria del libro donde llevamos con este proyecto Colibrí una apuesta diferente, un libro producido por niñas de 5 años, acompañado por adolescentes de 15. Entonces, esto magnifica el sentido de la propuesta como tal. Que ellas vean que a través de un proceso largo, porque no es un proceso corto, sino un camino que se recorrió, que es lo importante, el camino, pero tener un cierre hace que todo esto tenga sentido. Y tener un cierre en un espacio como la Feria del Libro, pues sí que llena de sentido todo. Entonces, además, yo creo que ahí uno empieza a pensar que es importante la creación, que es posible la creación y compartir lo creado. Cuando nosotros pensamos en cómo se puede desarrollar el pensamiento creativo en los niños, es que un niño que desarrolla su pensamiento creativo no es que vaya a ser artista, no todo el mundo tiene que ser artista, pero son niños que van desarrollando otras formas de solucionar los problemas. Realmente eso va hacia allá. Si yo soy creativo, sé que por aquí no es, entonces me voy por aquí, si no por allí, si no este pedacito por aquí, este por allí. Si no tengo un desarrollo de pensamiento creativo, pues es más fácil encontrar muros que no voy a ser capaz de saltar. Entonces, a mí me parece que el valor de estos ejercicios es que vamos caminando hacia una ciudadanía cultural. Yo creo que la protección de los derechos culturales de la infancia está aliada a todas las expresiones de la cultura y una es esta, la que está conectada con la literatura. Si nosotros no usamos la literatura como un mecanismo para poder crear comunidad, si no usamos la literatura como un mecanismo para lograr caminos de paz, si no usamos la literatura para crear convivencia, si no usamos la literatura para entendernos y ser tolerantes, si no la usamos para entender al otro, la pregunta que yo hago es, entonces, ¿a través de qué? ¿O de quién? ¿Solamente un niño y una niña pueden entender ese proceso? Sí, además, porque lo asocias a lecturas, lo asocias a personajes. Cuando los niños empiezan a crear al monstruo que es el enemigo de un perrito, y luego entonces encuentran el mecanismo para abrir un diálogo y para empezarse a entender, y de ahí nace una bella amistad, por poner un ejemplo. Con un ejemplo como ese, estamos diciéndole al niño que eso es posible entre los humanos, porque con ellos usamos eso, usamos todas las analogías que nos permite la imaginación. Nosotros hemos acudido a fuentes teóricas como Fanuel Hanán sobre el libro álbum, también Galia Ospina, y las producciones de las niñas las estamos analizando a la luz del esquema narrativo de Vladimir Prop. Entonces, voy a dar un ejemplo. En el caso de El Panda y sus amigos ladrones, hemos descubierto que hay un inicio en la historia, hay un tesoro que está representado por los diamantes y las monedas. Esa historia está situada en 1506 y aparecen unos personajes que son los policías, que en ese caso serían los héroes, que están necesitando encontrar el tesoro antes de que los ladrones lleguen o que otros, que son los piratas, lleguen. Entonces hemos descubierto allí que se propone al héroe una tarea difícil, y es llegar a encontrar el tesoro antes de los ladrones y antes de los piratas. Y quisiera traer aquí una frase que dice: para que un aprendizaje cooperativo en sentido amplio sea eficaz, Slavin, 2010, recomienda que los aprendices tengan plena conciencia de las metas colectivas perseguidas y de su propia responsabilidad individual. El éxito del grupo depende de los aprendizajes individuales de cada uno de sus miembros, y eso lo teníamos muy claro. O sea, lo tenían las mediadoras o nanas, lo tenían las niñas pequeñas, que ellas se nombraron ya como nanitas. Queríamos aprender del libro álbum y ser capaces de crear, producir, publicar y hacer el lanzamiento del libro álbum en un escenario muy público.
Bueno, las capacidades y las competencias que ellas desarrollaron fueron muchas y yo creo que superan lo que inicialmente se tenía planteado. Pero uno muy importante es la capacidad de escucha, porque la nana debía escuchar a una niña de 5 años, pero la nana se convirtió en el oído de esta niña, de esta pequeña. Otra de las competencias es aprender a compartir entre personas de diferentes generaciones. Dentro del monitoreo, para saber qué tanto estamos avanzando, nosotros levantamos 2 caracterizaciones. Una, un mes después de haber empezado la experiencia, y aprovechamos un aprendizaje que hemos hecho con el libro de Patricia Pineda que se llama Una mirada enriquecida de los niños. Aplicamos ese instrumento que lo que nos permite es observar los comportamientos y mirar cómo están la autorregulación, la cooperación con el otro, la participación y el análisis del discurso. Definimos los siguientes desempeños. Las niñas fueron capaces de interpretar imágenes, poner cuidado a los detalles, recordar las situaciones, escuchar activamente, interpretar imágenes e historias, responder a las preguntas, argumentar, contraargumentar y disentir, expresar sus emociones, recontar la historia, muestran los personajes, anticipan los sucesos de la historia, cuentan la historia con una secuencia lógica, se expresan de manera coherente, generan hipótesis e inferencias, demuestran el gusto por la lectura, escuchan las historias narradas, argumentan sus respuestas, completan la historia y al dibujar son muy perfeccionistas y creativas, crean los personajes, atienden a los pequeños detalles, se autorregulan, son imaginativas, exponen los libros, escogen los libros que más les gusta, realizan las maquetas de los espacios vitales de los personajes, se los presentan a sus compañeras, leen participativamente las historias, observan las ilustraciones, descubren los detalles de color, de las hojas, las guardan, los sentimientos, el entorno, participan espontáneamente, levantan la mano para pedir el turno, escuchan las posiciones de los demás, hacen transacciones de sentidos, escuchan las historias, descubren los estados de ánimo de los personajes, advierten los posibles peligros en los que están los personajes y anticipan posibles soluciones. Fue un proyecto grandioso que nos dio el valor de los libros, o sea, de que sinceramente los niños no se pueden limitar a nada y de que los niños pueden hacer cosas grandiosas, increíblemente hermosas y que su imaginación es lo más valioso que debemos de cuidar. Podemos decir que el aporte de la oralidad y la literatura en la formación de lectores y productores de texto en la primera infancia es fundamental. O sea, si agenciamos posibilidades de conversación, de diálogo, de enunciación, de narración, si acercamos la mejor literatura con calidad a las niñas y los niños y con ellos leemos, jugamos con la literatura, hay muchos juegos de lenguaje, ellos van a tener las bases fundamentales para ser lectoras y productoras de texto.